perla del Pacífico. Bienvenidos. ¡Viva Guayaquil! Dímelo, dímelo. Hace tiempo que quería cantarle a Guayaquil. Hace tiempo que quería cantarle a Guayaquil. Cantarle al Cerro Santana y al Carmen donde nací. Cantarle al Cerro Santana y al Carmen donde nací. Desde Las Peñas. Desde la boca del pozo Giuseppe Cabana, camino hacia el malecón. Me llevo tal impresión de mirar el río Guayas, lechuguines, lodo y jaivas, corriendo van para el sur. Muy buenas tardes, amigos y seguidores de El Panel, de aquí del Grupo Visión y Desarrollo. Bienvenidos a un programa más. Este programa es muy especial ya que haremos o rendiremos homenaje a nuestra querida ciudad de Guayaquil. Pero para ello vamos a contar con la compañía, como todos los programas, de Andrés desde la ciudad de Machala, quien también nos acompañará en este programa. Andrés, ¿cómo estás? Saludos desde Guayaquil. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un gusto, Arturo. Un saludo fraterno desde la ciudad de Machala. Un placer compartir nuevamente este programa contigo. Gran alegría se respira en el ambiente. Desde acá a la distancia, pero se siente esta fecha especial para la Perla del Pacífico, un aniversario más de su fundación. Y por eso hemos preparado este programa especial. Por eso mismo. Adelante, Arturo. Muchas gracias, Andrés. Un gusto tenerte con nosotros. Vamos a iniciar rápidamente. Vamos a revisar, como siempre, unas cifras como para ponernos en contexto. ¿Nos ayudas, producción, con la información? Correcto, ahí tenemos una información rápida sobre Guayaquil. El 25 de julio de 1535 es la fecha que se recoge o que se reconoce como fundación de la ciudad. Una ciudad que actualmente cuenta con aproximadamente 2.700.000 habitantes, cubre una superficie aproximada de 544 kilómetros cuadrados y en el 2018 aportó al PIB nacional con 38.462 millones de dólares. Actualmente la alcaldía de la ciudad la tiene pues la abogada Cintia Viteri, quien llegó al cargo apoyada por el Partido Social Cristiano. Guayaquil está compuesta por 16 parroquias urbanas y 5 parroquias rurales. Bueno, y este programa tan especial, no necesitábamos asimismo tener a una persona o que nos acompañe, una persona representativa de la ciudad. ¿Y quién mejor que doña Jenny Estrada Ruiz? Una historiadora, periodista y escritora guayaquileña, una líder de opinión de la ciudad, quien nos ha regalado unos minutos de su tiempo para compartir con nosotros en una entrevista y poder asimismo pasársela y presentársela a todos, ¿no? Doña Jenny fue columnista del diario El Universo desde 1968. Se dedica a la investigación histórica desde 1980. Ha sido autora de 26 obras publicadas, 3 libros en coautoría y 2 obras en fascículos didácticos. Fue candidata a la Asamblea Nacional en 1997 por el movimiento Mujeres de Guayaquil. Cuenta con innumerables premios y reconocimientos tanto nacionales e internacionales. Pero dentro de lo más importante, indudablemente, ella fue fundadora del Museo de la Música Popular en el 2008.
el cual lleva el nombre del célebre cantante Julio Jaramillo, así como también fue fundadora de la Escuela del Pasillo Nicasio Safadi, entre otras muchas cosas que podríamos decir de doña Jenny. Así que, no alargarnos más, veamos el primer punto que le consultamos a ella, que es un poco la historia de la fundación y el desarrollo de estos primeros años de lo que hoy por hoy es nuestra querida ciudad de Guayaquil. Adelante con la sección 1. No tenía para nosotros una claridad como lo requiere el rigor histórico de documentación, porque los incendios que soportó Guayaquil desde los primeros tiempos nos privaron de conservar las actas fundacionales y vivimos en ese vaivén de que cuando fue, de dónde vino, hasta que ya en el siglo XX, empezando la segunda mitad del siglo XX, dos acuciosos investigadores, la doctora Dora León Borja de SASDI y su esposo Adam SASDI, en Archivo de Indias encontraron documentos, al tiempo que don Miguel Aspiezu Carbo, aquí también gran investigador, hacía hallazgos de lo que era un libro verde y en archivos de Quito, y se daba cuenta de que sí había un asidero histórico por el cual guiarnos, ¿no? Y de resultado de esto sale a la luz el que en el mes de agosto, 15 de agosto de 1534 o 35, se funda en la llanura de Liribamba, muy cerca de Riobamba, se fundan dos ciudades. La una bajo la advocación de San Francisco, que será trasladada al territorio de los Quitus, y es donde ahora se asienta nuestra capital de la República. Y la otra ciudad bajo la advocación de Santiago. Se fundan en actas, ¿no? No se fundan en físico, de decir de aquí para acá esta comarca es esta ciudad, ¿no? Se fundan en actas. Esa acta, Diego de Almagro se la entrega a Benalcázar con el encargo de que encuentre un emplazamiento, que vaya a la costa, encuentre un emplazamiento que sea a la vez puerto y puerta de entrada para este emprendimiento que ellos van a comenzar en tierras de los Quitos. Y ese es el encargo que recibe Benalcázar, y empieza esta ciudad fundada en actas a bajar hacia la costa. En las ciudades, como los seres humanos, tenemos una sola partida de nacimiento. Nacemos una sola vez. Lo que ocurre con el proceso fundacional de Guayaquil son sucesivos traslados, reubicaciones, repoblamientos. Eso sí pueden haber, pero no hay refundaciones. Así como puede haber una ciudad refundida, pero no refundada, ¿no? Siempre decimos eso, ¿no? Entonces eso significa que la ciudad de Quito y de Guayaquil nacieron al mismo tiempo. En 1534. Ah, 1534, agosto 1534, la una parte para el territorio de los Quitus y la otra baja a la costa a encontrar un emplazamiento. Sucesivos traslados se producen porque en este territorio de la cuenca del Guayas, no en el perfil costanero, al interior, en la cuenca del Guayas, porque tenían que bajar por los ríos, no habían caminos. Las vías eran los ríos. Entonces bajaban por los ríos, se asentaban en un lugar, y resulta que los pobladores de la cuenca del Guayas, que eran los chonos, tribus aborígenes de los chonos, eran muy bravíos y no soportaban la imposición de un extraño. No estaban preparados para recibirla. Entonces repelían la presencia del extranjero. Y así fue la ciudad 4 o 5 veces hasta llegar al emplazamiento final en el Cerrito Verde, 1548, último asentamiento por Francisco de Olmos, y aquí se queda la ciudad, en este lugar donde fue creciendo tanto cuanto la naturaleza se lo permitió en los primeros tiempos. En las faldas del Cerrito, la hondonada entre el Cerro San Lázaro y el Cerro Santana, allí se asienta la ciudad primigenia, y en el tope del cerrito va a tener su iglesia matriz, y allí va a guardar sus primeros documentos.
Allí va a guardar su partida de nacimiento. Ok. Pero ocurre que enemigo primero de la ciudad de Guayaquil son los incendios, porque los españoles construyeron a la usanza nativa. Entre paréntesis, esto no era tierra de nadie. Aquí habitaban los pacíficos y organizados huancavilcas. Este era territorio de los huancavilcas. Aquí había una civilización en marcha. Aquí había una gente con su propia cultura, que al llegar el invasor buscan emplazamientos a donde actualmente es la Tarazana, donde el otro lado del cerro para protegerse y evitar la sumisión. Pero aquí se quedan los españoles y empiezan a crecer de la ladera hacia abajo. Construyen a la usanza nativa con las maderas preciosas de los bosques circundantes, caña guadúa, techos de paja o de bijao. En aquel tiempo el fuego no se hacía con la facilidad que hoy lo tenemos. No habían fósforos, los españoles trajeron la yesca, pero era muy difícil encender el fuego. Y las primeras mujeres que llegaron tenían el oficio de sustentar el fuego del hogar. Quedaban los fogones encendidos de noche cuando terminaban la merienda, seguramente, y con el viento del verano en especial, como estamos hoy, estos vientos del verano en estas épocas, las chispas volaban. Se incendiaba una casa y como estaban apiñadas en la ladera del cerro, al mismo tiempo se incendiaban 10 o 12 viviendas. Se contaminaba todo. Esto generó un espíritu muy solidario entre los pobladores. Iba creciendo la ciudad y esta solidaridad fue parte de la identidad de los pobladores. Y eso es para nosotros el gran motivo de orgullo, el voluntariado guayaquileño, porque cuentan los cronistas que cuando se declaraba un incendio y sonaba la campana del templo avisando que había peligro, corrían los hombres a formar 2 hileras hasta el primer estero. Mire, eso era Manigua. Bajo el cerro habían 5 esteros hasta llegar a lo que actualmente conocemos como la avenida 9 de octubre, entre lo que sería la calle Loja, donde estuvo la Politécnica primero. Correcto. Y en la calle 9 de octubre eran solo esteros manglares, tierras que poco a poco fueron rellenándose. Entonces la expansión de la ciudad no podía ser tan fácil, porque tenían que rellenar el terreno. Entonces cogían agua de estos esteros y pasaban de mano en mano los capachos llenos de agua hasta el sitio amagado por el fuego y regresaban en la otra fila vacíos, y así esa solidaridad los unió muchísimo. Era una comunidad solidaria en la desgracia y unida en la desgracia, porque el segundo enemigo fueron los piratas. Los piratas que asolaron a la ciudad en los primeros tiempos y durante buena parte del siglo XVII, ¿no? Entonces, crece la ciudad con estas características de vencer a la adversidad. Y esto se hace como una parte de la idiosincrasia guayaquileña. No era fácil sacar adelante a la ciudad. ¿Cuáles eran los primeros medios de subsistencia? En ese tiempo todavía no existía el cacao ni vislumbraban una riqueza de esa naturaleza. Pero en los primeros tiempos sí había productos exportables. Había la zarza parrilla, un bejuco que tenía poderes curativos para los males que quién sabe si hoy día la zarza parrilla se retomara, no podría ser un antídoto contra el virus maldito que nos está azotando a la humanidad, ¿no? Pero entonces, en aquel tiempo, zarza parrilla, tejidos que venían de la sierra, se exportaban, bizcochos y todo lo que iba a entrar para construcciones y para la vida en general, entraba por Guayaquil. Era el puerto, ¿no? Y por así empezó a crecer. Por ello era un punto de interés de los piratas. Sí, fue un punto de mucho interés porque aquí también nacen los primeros astilleros, ¿no? Entonces los astilleros tuvieron mucha fama por la durabilidad de las maderas preciosas de esta zona. La cuenca del Guayas es un territorio prodigioso. No hay en el área del Pacífico americano
desde Canadá, desde Alaska hasta Chile, no hay una cuenca hidrográfica de las características de la cuenca del Guayas. Las grandes cuencas hidrográficas de América están hacia el Atlántico. El Hudson, el Mississippi, el Orinoco, el Amazonas, el Río de la Plata, todas son hacia el Atlántico. Pero así acá, solamente en este territorio nuestro tenemos la cuenca del Guayas y la cuenca del Jugones, que le siguen importancia. Pero la que entonces era como el nervio de la actividad, del comercio y de la vida, era la cuenca del Guayas, que conectaba con los territorios interiores, ¿no? Bueno, esa fue la primera parte de la participación de doña Jenny. Muy interesante lo que manifiesta. No sé si lo agregamos a Jorge, ¿correcto? Esa fue la participación de doña Jenny en este punto. Muy interesante ver que Guayaquil y Quito prácticamente nacieron el mismo día, al menos en documentos, en actas, ¿no? Luego, bueno, cada quien o cada expedicionista avanzó hacia el territorio definido para el asentamiento. Y luego también me pareció muy importante y trascendental lo que ella menciona sobre de dónde nace este espíritu solidario del guayaquileño, ¿no? Donde ya desde sus inicios, en pos de la supervivencia de la comunidad, se vieron en la necesidad de apoyarse unos y otros para luchar contra las adversidades que representaban los continuos incendios y los piratas. Jorge. Jorge, ¿algún comentario para...? Claro que sí, claro que sí. Definitivamente Guayaquil, una ciudad forjada entre muchas particularidades históricas, una ciudad labrada entre incendios, hecha en la lucha contra los piratas, levantada en la superación de pestes como la fiebre amarilla, hechos que históricamente definitivamente le dieron las características que hoy tiene Guayaquil y los guayaquileños, Arturo. Ese es mi comentario. Así es. Y como un componente importante dentro del desarrollo de la ciudad, como no puede ser de otra manera, es la influencia de los migrantes, tanto internos como los externos, que formaron colonias que hoy por hoy son muy importantes. Esto nos comentó doña Jenny sobre la importancia y el impacto que tuvieron los migrantes sobre el desarrollo de la ciudad. Adelante con el video. Estudiar el proceso de evolución histórica, social y económica de Guayaquil si no se estudian las migraciones. Y yo tengo una particular predisposición para el trabajo con migraciones. Tengo dos grandes libros, uno de la migración italiana, la otra de migración española. Estoy trabajando sobre migración griega y cada vez me convenzo más de que somos lo que somos gracias a la migración. Primero, migración interna, ¿no? Porque durante el siglo XVIII, cuando ya se perfila el cacao como la posibilidad económica que va a sacar adelante a esta ciudad y a esta audiencia de Quito, los obrajes en la sierra entran en crisis y baja una gran migración serrana de los textileros de la sierra, de la gente, de las mitas y los obrajes que vienen a buscar la libertad en la costa. El territorio de la costa era muy amplio y era relativamente despoblado. Se necesitaba mano de obra. Entonces llega del interior primero esta gran migración serrana que se va a fusionar con los aborígenes costeños y con lo que ha venido con los españoles. Recuerda que los españoles no entran solos aquí. Cuando entran ya la esclavitud negra, la esclavitud africana, ese oprobioso comercio organizado por los civilizados europeos, holandeses, franceses, ingleses, ya ha echado raíces
en Mesoamérica y el Caribe, y ya hay una generación de negros nacidos en América y vienen como esclavos acá con la conquista. Eso genera un mestizaje, un primer mestizaje con nuestras tribus aborígenes. Y luego viene este contingente de la sierra y va a haber una nueva mezcla, un nuevo mestizaje que a fines del siglo XVIII se perfila en los territorios agrícolas de la costa como la entidad del montubio. El montubio es un mestizo esencial de la costa ecuatoriana y en su conformación antropológica tiene de serrano, tiene de negro, tiene de español, tiene de aborigen. Entonces, este mestizaje nos va a permitir levantar las plantaciones de cacao más grandes del mundo y ser el país primero, ocupar el primer lugar en exportación del cacao en años posteriores, ¿no? Ahora, la migración a la que se refiere Jorge Minuche, probablemente la migración internacional que llega después de que nos hemos separado de la Gran Colombia y hemos constituido la República del Ecuador, que expide su primera ley de extranjería. Y al expedir la primera ley de extranjería, en el articulado de esa ley expone muchas facilidades para los extranjeros que quisieran venir a residir en esta tierra. Era una república naciente, como las demás de América del Sur y de América en general. Obraban como un imán de atracción cuando Europa estaba empobrecida, azotada por las guerras y por las pestes. Entonces buscaban la esperanza y venían a América, pero por millones. Los tratadistas de la migración nos hablan de que en el siglo XIX se produjo una migración de aproximadamente 60 millones de europeos hacia América. Y en segundo lugar, pues vienen ahí considerados los de Nueva Zelanda, ¿no? Van para Nueva Zelanda también y van para Australia. Pero esa multitud se va a volcar a este continente y de esa multitud nosotros vamos a recibir un porcentaje no masivo, pero sí muy importante para nuestro desarrollo, porque hemos tenido la suerte de recibir a una migración creadora, una migración trabajadora, excepcionalmente 1 o 2 o 3 casos de indeseables, pero el resto fue gente muy laboriosa, muy emprendedora, gracias a quienes empezamos a desarrollarnos, y sobre todo Guayaquil da el gran salto hacia la gran ciudad cosmopolita del siglo XX, ¿no? Claro, y prueba de ello es que hoy por hoy muchas de estas familias que vienen de colonias extranjeras son las que generalmente tienen un poder económico y actualmente hasta político que lideran a la ciudad. Bueno, sin llegar a eso todavía, cuando vamos a nacer al siglo XX, nosotros ya tenemos este aporte de la migración extranjera consolidado en muchos frentes. Primero la economía. Se transforman en los grandes agroexportadores. Luego se transforman en propietarios de extensiones agrícolas muy importantes. Posteriormente van a ser los grandes impulsores de cambios en la agroindustria. Cuando llegan los italianos se fundan las primeras industrias agroalimentarias. Las industrias de bebidas espirituosas y las industrias madereras. Todos aportan. Los chinos que vinieron antes de la prohibición oprobiosa esta de Flores Gijón de 1892. Los chinos de ultramar eran comerciantes muy importantes. Eran marinos que venían con sus naves trayendo las maravillas de la porcelana china, de las sedas de burato para las mantas de la señora, los brocados, toda una serie de mercadería finísima, y tenían grandes almacenes en la ciudad de Guayaquil. Desgraciadamente, Antonio Flores Gijón, hijo del presidente Flores, del primer presidente, fue presidente también del Ecuador y tenía una versión muy personal hacia los chinos y expidió un decreto vergonzante para nosotros, porque
impidió el ingreso de chinos al Ecuador cuando habían problemas políticos en el sur de la China y muchos jóvenes chinos emigraban a América. Y se origina en ese sentido el plan de padrinos, ¿no? Por ejemplo, usted, Arturo García, venía alguien en la noche, le tocaba su puerta y le decía: don Arturo, ha llegado una familia de chinitos, acójalos en su casa, sea el padrino de ellos. Como estaban proscritos, usted los acogía y al día siguiente iba y los inscribía con su apellido. Ese es el origen de muchos chinos con apellidos españolizados, ¿no? El plan de padrino, que luego también se prestó para algunas explotaciones y abusos, pero que en general dio un resultado muy hermanado con esta migración, que fue la única que sufrió ultrajes. Las demás migraciones fueron siempre muy bien recibidas. La última migración que llega es la de los palestinos siros libaneses, que llegan al finalizar el siglo XIX y comienzos del XX, con ese ímpetu arrollador para el comercio. Los libaneses progresan muy rápidamente, ocupando nichos que los inmigrantes italianos y los españoles no habían tomado en cuenta, como el de las telas, importación masiva de telas, ¿no? Eso es lo que podemos decir. Ahora, ¿cómo logran ellos encumbrarse a otras posiciones? Porque ya no son inmigrantes sus descendientes, ya ellos, los inmigrantes españoles e italianos, se casan con mujeres nativas. Los árabes prefieren las mujeres de sus colonias y se siguen casando entre ellos. Igualmente los chinos prefieren casarse entre gente de su raza. Y eso hace que la primera generación nativa ya de nuestro suelo sea una generación mestiza, pero no totalmente identificada con nuestras realidades. Es la segunda generación la que va a dar por resultado ya ecuatorianos guayaquileños, que eso sí, se transformarán en políticos, se transformarán en rectores de universidades, en conductores de grandes empresas, medios de comunicación, hotelería, desarrollan todo, pero ya son guayaquileños. Ya no los podemos llamar inmigrantes porque ya es una segunda generación. Y cuando usted le dice: tú eres inmigrante, no, le contesta: mi abuelo era, mi padre era inmigrante, yo soy guayaquileño. Fíjese, yo tuve el caso cuando publiqué mi libro Los italianos de Guayaquil, que en paz descanse Galo Rollero Rolando. Sí. Dos apellidos italianos, ¿eh? Rollero y Rolando. Había sido gobernador del Guayas, presidente del Barcelona. ¿Qué más? Pues ya decirle, ¿no? Y cuando yo le dije: hasta tu nombre está incluido, pero no me pusiste como inmigrante porque yo soy guayaquileño. Así es, estás como nieto de inmigrante por parte materna y por línea paterna. Entonces, fíjese, ya no se identifican como inmigrantes. Son descendientes de inmigrantes, pero son ecuatorianos. Ya es diferente, ¿no? Muy bien, eso es los comentarios, lo que nos comentó doña Jenny sobre la importancia de la migración para el crecimiento y el desarrollo de la ciudad. Y bueno, tiene mucha razón y mucho sentido, ¿no? Hoy por hoy aquí en Guayaquil hay familias que son descendientes o de colonias italianas, alemanas, francesas, judías, China, que realmente representan gran parte de lo que es el espíritu del guayaquileño, ¿no? Y Guayaquil obviamente ha ido adoptando y adaptándose a estas culturas, y por ello pues Guayaquil maneja una diversidad enorme y mantiene ese corazón enorme para recibir a todas las personas que llegan desde fuera del país y desde dentro del país. Asimismo, una gran cantidad de inmigrantes locales o internos que vinieron de la sierra, que vinieron de Esmeraldas, que han aportado su granito de arena para lo que es el crecimiento y el desarrollo de esta ciudad. Así como mi familia, que mi familia es oriunda de la provincia del Oro, vino ya hace muchos años, radicaron acá, nacieron sus hijos aquí, nosotros, todos mis hermanos nacimos aquí en Guayaquil,
pero tenemos esa ascendencia de la provincia del Oro, ya que nuestros padres también emigraron hacia Guayaquil. Jorge. Jorge, ¿estás ahí? Sí, perfecto. Si realmente el componente migratorio es un elemento sumamente importante en la construcción de lo que es el Guayaquil hoy en día. Guayaquil es quizás una de las ciudades más cosmopolitas de América Latina por su característica de ser puerto. Guayaquil es el producto de una mixtura riquísima. Como bien lo relataba la señora Jenny Estrada, ¿no? Es un producto de la mezcla de libaneses, italianos, chinos, con sus diferentes colonias, ¿no? Al igual que argentinos, uruguayos. Bueno, en Guayaquil de hoy es el producto de toda esa evolución histórica migratoria que el puerto principal ha tenido desde el exterior y también desde la parte local, ¿no? Casi de todo el Ecuador en algún momento migraron y siguen migrando a la ciudad de Guayaquil. Esa es parte o gran parte de la riqueza histórica de esta ciudad, Arturo. Así es, de hecho, tú estuviste por acá también viviendo en la ciudad algunos años. Estudiamos juntos en la Universidad Católica de aquí de la ciudad y pudiste pues vivir aquí en Guayaquil y terminar tu formación profesional. No, y no solo eso, o sea, a Guayaquil he estado ligado, aparte de mi vida universitaria, toda la vida, ¿no? En tiempos y momentos de vacaciones, la primera instancia era Guayaquil. Tengo mucha familia en Guayaquil, primos, tíos. Mi hermano vive en Guayaquil, ejerce su vida profesional en el puerto principal. Para no hacerte más largo el cuento de la historia, yo nací en Guayaquil y mi cédula de identidad dice guayaquileño, ¿no? Entonces, prácticamente siempre ha existido un apego muy grande al desarrollo y a la vida y a la evolución de esta ciudad por mi parte. Muy bien. Y bueno, y aprovechamos y en la conversación con doña Jenny en ver desde su punto de vista cuáles serían estos puntos representativos que identifican a la ciudad y a los guayaquileños. Escuchemos a ver qué nos comentó doña Jenny. En la que no se puede recomendar la visita a los centros culturales como museos, que son donde están las raíces históricas de nuestro proceso. Están sin atención al público por el momento, pero en primer lugar yo recomendaría visitar el circuito de los museos, que le llamamos así, que es el que comienza en el MAC, primero que estamos hablando de Malecón 2000 hacia el norte, ¿verdad? Así es. Entonces, en este parque hermoso junto al río, tenemos nosotros hacia el norte, cuando ya nos acercamos al Cerro Santana, tenemos un primer museo de miniaturas, donde está, bajo el teatro circular, el cine circular del IMAX, tenemos el museo de las miniaturas, donde está toda nuestra historia narrada, grabada, en diferentes voces y en miniaturas los episodios más sobresalientes de la historia de Guayaquil. El segundo museo dentro del parque es el MAC, el Museo Antropológico y de Arqueología, que ahora está bajo el Ministerio de Cultura, ¿no? Allí tenemos las raíces prehispánicas de nuestros primeros pobladores, quienes habitaban esta zona, hasta qué nivel alcanzaron en su desarrollo artístico y cultural, para entender mejor por qué nosotros no éramos un pueblo de salvajes ignorantes, sino que era gente que tenía otra visión del mundo, o sea, su cosmogonía era otra, y sus artes estaban volcadas ya no a lo utilitario, sino a lo propiamente artística, ¿no?
en la cerámica, en la metalistería. Ahora, cruzando la calle tenemos el Museo del Cuerpo de Bomberos. Para nosotros sí un ícono invaluable, porque el bombero es nuestro héroe por antonomasia. Aquí el bombero siempre ha sido voluntario. Desde los primeros tiempos hasta la segunda mitad del siglo XX, el el bombero siempre fue voluntario. Y los grandes empresarios y los banqueros eran mecenas del cuerpo de bomberos, y sus hijos eran voluntarios del cuerpo de bomberos. Y así nos fuimos creando en la estimación a este personaje, que es el bombero, que es nuestro ícono humano, o sea, nuestro prototipo de lo que significa el valor y la generosidad del guayaquileño. Madera de bombero, más que de guerrero. Correcto. Madera de bombero. Y de allí entramos al barrio de Las Peñas, donde caminamos por un museo vivo, porque está en las edificaciones post incendio grande. El año 1896, la ciudad soportó el incendio más grave de aquel tiempo, ardió casi 3 días con sus noches, y de este campo yermo de cenizas la levantaron con amor y con fortaleza espiritual sus hijos e hijas. Y la ciudad en poco tiempo, ya en la primera década del siglo XX, volvió a erigirse como una metrópoli de gran importancia. Entonces, las edificaciones después del incendio no tienen características coloniales, que eran las casas con toldas y galerías, sino ya una arquitectura diferente, que le llamamos arquitectura post-incendio grande. Ya tienen ventanas de chazas tipo mediterráneo, pero siguen siendo de madera. Y eso lo van a poder apreciar en ese museo vivo, porque está con sus habitantes y está convertido en galerías de arte, en salas, estudios de teatro, algunas de las casas. Seguimos avanzando y al término de este caminito vamos a encontrar el Museo de la Música Popular, que lleva el nombre de Julio Jaramillo, el ídolo del pueblo guayaquileño y ecuatoriano, el cantor popular que más alto llevó en triunfo la canción nacional y la canción de América. Y allí en el mismo edificio está el Museo de Melec y Barcelona. O sea que es un circuito de 7 museos que les lleva todo un día, y allí visita también Puerto Santana, que es una nueva ciudad al pie del río y donde pueden pasar un rato muy hermoso almorzando al pie del río, tomándose una cerveza muy fresca. Ese es un paseo que es maravilloso. Ahora, si usted tiene la energía suficiente, se sube las casi 500 escalinatas al cerro por el otro lado y llega al tope del Cerro Santana, donde está el faro. Y allí puede hacer las mejores fotografías y tener las vistas panorámicas más lindas de la ciudad. Y bajando hacia el centro, tenemos como símbolos de otras épocas los edificios construidos en las primeras décadas del siglo XX, cuando cambia la arquitectura tradicional de madera y se convierte en arquitectura de concreto, con la influencia italiana. El municipio, la gobernación, y enfrente tenemos la Torre Morisca, la torre del reloj que da la hora oficial de la ciudad, ¿no? Y como monumento, por supuesto, el monumento a la Independencia en el Parque Centenario, y el monumento que cierra la avenida 9 de octubre hacia el río, que es el hemiciclo de la Rotonda, donde se perpetúa la célebre entrevista de Bolívar y San Martín del año 1822, ¿no? No me pregunte qué pienso yo de lo que pasó allí, porque se lo digo y no va a ser muy grato. Perdimos la libertad nosotros. Sí. Sí. Y bueno, pero el Malecón 2000 yo pienso que es un elemento que dentro de la ciudad combina mucho esta parte tradicional, pues está la Torre Morisca, está el monumento en la Rotonda, se encuentra frente al edificio de la municipalidad y la prefectura, y al mismo tiempo, hoy por hoy, ese mismo espacio mantiene una imagen muy moderna, ¿no?
yo creo que combina perfectamente, o es una, Sí. es un ejemplo perfecto de lo que es, de cómo se combina la parte tradicional de la ciudad con el modernismo que demanda, ¿no? Armoniza muy bien elementos de comienzos del siglo XX. Recuerde que esta ciudad no tiene muestras de cultura colonial, de arquitectura colonial, porque los incendios no dejaron nada. Al incendio grande de 1896 le siguió el incendio del Carmen en 1902, que se quemó la parte que no se había quemado anteriormente. Entonces era como borrar vestigios coloniales. Y en reminiscencia de eso nace una nueva arquitectura. Es esa arquitectura siglo XX la que se proyecta hacia acá. Armoniza algunos elementos del pasado. Fíjese que se conserva el antiguo Mercado del Sur, hoy transformado en el Palacio de Cristal, Claro, claro. que debería ser un centro de proyecciones culturales. Así es. Lastimosamente se tomó como un centro comercial para alquilarlo y los artistas generalmente no tienen para pagar los cargos. Bueno, Perfecto. importantes los comentarios de doña Jenny, ¿no? Y efectivamente son lugares que yo los conozco, obviamente, y que son definitivamente una prueba o una muestra de lo que la ciudad tiene para ofrecer. Jorge, ¿algún comentario? Sí, definitivamente Guayaquil es una ciudad que durante los últimos años y décadas ha cambiado mucho su conformación y hoy puede ofrecer un producto turístico bastante considerable y respetable en el panorama de América Latina. Es un producto turístico rico, muy bien elaborado y que vale la pena que los guayaquileños y los porteños lo sigan mejorando, ¿no? Lo sigan haciendo crecer. Guayaquil tiene mucho por venir y mucho que ganar en el ámbito turístico a nivel internacional. Así es, y bueno, tal como nos comentaba ya doña Jenny, Guayaquil al inicio vivió épocas duras donde le tocó al guayaquileño levantar la ciudad una, dos, tres y varias oportunidades, ya sea por los incendios, ya sea por el ataque de los piratas. Pero no fue solamente eso los problemas que a Guayaquil le ha tocado enfrentar. En la era moderna ya, Guayaquil pasó un momento en donde atravesó dificultades debido a graves problemas de administración pública. Y en ese punto donde la ciudad llegó a niveles muy bajos en cuanto a calidad de servicios y a calidad de vida, en donde ese espíritu del guayaquileño se vio fuertemente mermado, hubo un hito que marca un antes y un después, que es justamente la administración del ingeniero León Febres Cordero. Muchos podrán estar a favor o en contra de él como político, como presidente, pero creo que nadie puede negar la importancia y la trascendencia de él como alcalde de Guayaquil. Y sobre eso, doña Jenny nos hizo un comentario que lo queremos compartir con todos ustedes. Fondo. A consecuencia de la politiquería y del populismo, concretamente el populismo, se habían producido etapas de errores sucesivos, ¿no? Recuerde que pasamos de un Ecuador bananero por los años 50, al 60, al 70 ya éramos un Ecuador petrolero. Entonces, esto cambió radicalmente el esquema de conducción de la política y de conducción de la administración pública. Entonces, nosotros empezamos a sentir un fenómeno que antes no habíamos experimentado en Guayaquil. Antes, para ser candidato a algo en esta ciudad, tenía que la persona haber tenido una trayectoria de probados méritos, y era la ciudadanía la que lo emocionaba. Era espontáneo el que surgían determinados nombres para determinados cargos, porque era la conducta del individuo la que lo calificaba. De pronto,
el populismo nos cambió los esquemas y surgieron los líderes de esta corriente política que empezaron a cotizar el voto y empezaron a cambiar inclusive los eslogans publicitarios, ¿no? Recuerdo que yo me asombré un día que vi en una valla grande por el Colegio Sagrados Corazones que decía, vote por, no nombro el candidato, pero lo reconocerá, el patán de noble corazón. Era don Azar Bucarán, que se anunciaba como el patán de noble corazón. Nosotros no habíamos tenido patanes en la administración pública. Habíamos tenido ciudadanos de gran espíritu cívico y emprendedores que trabajaban por y para la ciudad. Y este ir y venir también de sucesivos gobiernos militares. No olvide usted que caímos en la década de los gorilatos, América Latina. Nosotros fuimos parte de eso. Tuvimos gobiernos militares prolongados y en la época petrolera justamente. Entonces, todo eso hizo que se desdibujara un esquema de comportamiento cívico-político y que nacieran otros prototipos de líderes que no eran los que tradicionalmente nos tenían acostumbrados. Es decir, admirar las virtudes de un individuo, no de un individuo santurrón, sino de un individuo comprometido con las realidades sociales de su pueblo. Eso ya no se vio. Y empezaron, y mire qué mal íbamos nosotros, que hubo una década en que tuvimos un alcalde por año, y en un año tuvimos 3 alcaldes. O sea, un desbarajuste total. Como segunda familia cambiamos de padre de familia. El papá cambia cada año, no puede ser. O sea, un descontrol total. Antes de que asumiera León Febres Cordero la alcaldía de Guayaquil, habían, además por el tiempo y porque no hubo preocupación de mantenimiento y de recambio, habían colapsado en los servicios públicos, el alcantarillado, el centro de la ciudad apestaba, era todo, las montañas de basura, no se atendían las urgencias de la ciudad, se atendían las urgencias de los bolsillos y de la cuota política. Había que mantener a las hordas contentas y el piponazgo creció en el municipio. Entonces, en esa situación, en una de las dictaduras militares, cuando ya está inaugurado el puerto marítimo, estoy hablando de los años 1900, época ya petrolera, el general Jarrín Caguañas era ministro de gobierno, lo recuerdo exactamente, en una dictadura militar, y él sale a exponer las bondades de un decreto de tierras en el Guasmo a 10 sucres el metro y 90 de años de plazo para pagar. Y tuvimos en 2 meses la misma población que en ese tiempo tenía Cuenca, de invasores a tierras que no tenían servicios básicos y que luego significarían un problema para la municipalidad, porque había que dotarlas de agua, de luz, de canalización, de todo lo que demanda la vida digna de un ser humano. Entonces, todo eso lo sufrimos y a nadie le parecía importar, hasta que este hombre deja la presidencia de la República y decide candidatizarse para la alcaldía de Guayaquil y gana la alcaldía de Guayaquil. Y con un interés, no le confieso que yo no he sido nunca partidaria de la tendencia social cristiana. Miré en el ingeniero Febres Cordero muchas condiciones de un gran líder, como las he admirado en Jaime Nebot, pero no las rutas de sus partidos, ¿no? De su partido. Sin embargo, debo reconocer que debemos a León Febres Cordero todo lo que significó el rescate de Guayaquil. En el año 1984 él asume la alcaldía y la verdad que nos saca de un pozo profundo y nos devuelve lo primero y lo que más necesitábamos, porque teníamos un padecimiento como depresión colectiva. Analizaba yo esto con quienes fueron maestros míos, ya no viven, el doctor Manuel Medina y el doctor Leopoldo Benítez Vinuesa, y ellos decían que solamente después de la invasión peruana habían sentido esta depresión colectiva de un pueblo sin ganas de hacer nada por salir en sí mismo, ¿no? Esto lo volvimos a padecer en esa ocasión y revive el espíritu cívico con un eslogan, fíjese,
del patán del doble corazón pasamos un eslogan que fue el de su campaña. Guayaquil vive por ti. Hoy o nunca Guayaquil vive por ti. Y con ese hoy o nunca Guayaquil vive por ti, pongan la bandera en su ventana y vuelvan a sentirse guayaquileños y vuelvan a trabajar por su ciudad, nos fue levantando el ánimo. Y al mismo tiempo de la campaña publicitaria en que iba dedicada a la parte psicológica y sociológica de la ciudad, al mismo tiempo emprende la obra que no se ve. Levantó a la ciudad, cambió las cañerías podridas. Esa fue una obra titánica. Yo vivo en el barrio Centenario, al sur de la ciudad. Era sur y ahora estamos centro. Y no teníamos agua. Ahí San Borondón se va a poblar. Porque las familias que no tenían agua acá se fueron atrás de sus hijos a vivir a San Borondón. Febres Cordero nos devolvió el agua. Nosotros teníamos que comprar un tanquero de agua diario para poder abastecer al edificio donde yo vivo. Y eso era algo increíble, oneroso, y era para clase media y para pueblo también el problema, ¿no? Eso Febres Cordero lo va subsanando poco a poco. Cuando él deja la alcaldía, donde había 6.000 pipones que todos los días miércoles le hacían bajo el municipio un escándalo, llenaban cuadras de cuadras, y Febres Cordero así, no puedo repetir lo que él decía, que nunca se atemorizaba, con otras palabras, ¿no? Firme en su puesto, no les hacía caso, que griten, no van a volver a entrar al municipio, no van a saquear más al municipio, porque la casa municipal había quedado en ruinas. Era el servicio higiénico de la gente que andaba por la calle y entraba y hacía hacer sus necesidades en las escaleras. Era una vergüenza. Nos devolvieron la autoestima. Salimos de esa postración. Y a Nebot le tocó más ciudad. Su eslogan, Guayaquil más ciudad. Es decir, vamos a la obra ahora, hermosear la ciudad. Claro. Vamos a hacer más paseos, vamos a hacer más cosas de embellecimiento, ¿no? Al mismo tiempo que subsanaba problemas de áreas marginales, duros, gravísimos. No puedo decir lo mismo en la actualidad. Está en el canto de la brisa, en el malecón y el cerro, en los típicos portales, en los balcones risueños, en los parques y el estero, en los niños y los viejos. Esa corre de guitarra, un porteño en Guayabera, es tu pulso, es tu emblema, tu ciudad es Guayaquil. Así es Guayaquil, cuna de libertad. Así es Guayaquil, hogar de todos, pueblo de amistad. Bellas imágenes de la ciudad de Guayaquil, realmente. Justamente esa fue una de las preguntas que yo le hice a la señora Jenny Estrada. Para mi criterio, el rol y el papel que tiene el ingeniero León Febres Cordero en el desarrollo de la urbe porteña es innegable. El desempeño y el desenvolvimiento de la ciudad, en esa parte prácticamente me tocó vivirla como estudiante de la Universidad Católica. Fue ya la segunda administración, si no me equivoco, del ingeniero León Febres Cordero. Y antes de la administración
de Febres Cordero, Guayaquil tenía un rostro totalmente distinto, ni punto de comparación con lo que vemos y observamos el Guayaquil de hoy en día. Transformación total, el malecón Simón Bolívar en ruinas, hoy Malecón 2000, una de las obras más grandes y más importantes de América Latina. Observamos imágenes, estamos pasando, recuerdo yo casi semanalmente iba y venía, la vía de acceso de los estudiantes siempre era el terminal terrestre, y el terminal terrestre tenía una imagen realmente lamentable, terrible, y hoy el terminal terrestre de Guayaquil es uno de los mejores también del país y de América Latina. Muchos hemos tenido la oportunidad y tuvimos la oportunidad de utilizar el aeropuerto de Guayaquil, internamente o externamente. Pero la imagen y el servicio que hoy brinda el aeropuerto de Guayaquil es incomparable, ¿no? Está al nivel de los mejores aeropuertos de América Latina y del mundo, y eso es innegable. Inclusive creo que tiene, durante algunos años, ganó galardones el aeropuerto de Guayaquil como el primero o el segundo mejor de América Latina, ¿no? Claro, eso dentro para de su mí, segmento. Así es, en esa categoría, pero es innegable, ¿no? Igual en el transporte. No sé qué nos comentas, Arturo. Sí, justamente eso resaltábamos y doña Jenny bien lo confirma. Y bueno, de hecho nosotros lo hemos vivido, vivimos la etapa previa y luego la era actual, donde evidentemente el cambio de rostro de la ciudad realmente fue completo, fue un cambio de 180 grados. Recuerdo esos momentos, yo era todavía muy pequeño, pero era verdad, se sentía un ambiente más pesado, poco entusiasta. Y justamente esa canción que la rescatamos ahora fue símbolo de ese cambio de actitud, ¿no? Y efectivamente, hoy por hoy al guayaquileño se lo ve, puede tener todos los problemas que todos sabemos, pero realmente se siente un optimismo especial. Y esa canción que la quisimos compartir, recordar para muchos, simbolizó ese cambio, ¿no? Y bueno, efectivamente, estamos viendo videos o imágenes que tal vez las generaciones nuevas se piensan que siempre las cosas han sido así y realmente no se ve el esfuerzo y el trabajo que tuvieron que hacer. Y efectivamente lideraron un cambio empujando como se deben hacer las cosas, de abajo hacia arriba, es decir, cimentando primero los servicios básicos y una vez cimentado eso, ordenado esa parte, sobre ese nuevo cimiento se estableció un nuevo rostro. Y pienso que vale la pena ahora hacer esta aclaración, este enunciado, puesto por todo lo que está ocurriendo en nuestra querida ciudad de Machala también, donde hay la oportunidad de hacer un proceso similar en la parroquia Puerto Bolívar y que esto puede servir de base fundamental, este proceso puede haber servido de base o puede servir de base para que se cimente un cambio de 180 grados como ocurrió en Guayaquil. Así que es la oportunidad para tomar estas imágenes, recordar de dónde vino la ciudad, de dónde se levantó y que sirva de ejemplo para que otras urbes lo puedan hacer de igual manera. Se lo logró con orden, con gestión y con entusiasmo. Pienso que eso es el principal mensaje que debemos dejar ahora para todos los guayaquileños y la ciudadanía en general. Así es, así es. ¿Algún comentario final, Jorge? Sí, algo importante que lo mencionó también la señora Jenny Estrada. Una amenaza permanente en el desarrollo de las ciudades es el populismo. Es una amenaza tremenda de la que hay que cuidarse y de la que debemos cuidarnos.
hay que saber desarrollarnos eligiendo y escogiendo bien a quienes van a tener la oportunidad de dirigirnos y de liderar un determinado proceso de cambio, de transformación y de destino para nuestras ciudades. El civismo que vive y que siente Guayaquil realmente es envidiable. No lo vive y no lo siente y no se lo vive en todas partes. Estén seguros, para ustedes, los guayaquileños, eso es normal, ese civismo que ya se siente hoy en día. No es normal en todas las ciudades y eso es lo que debemos intentar sembrar, ¿no? Y eso debe ser de todo el país. El guayaquileño orgullosamente guayaquileño, el cuencano orgullosamente cuencano, el machaleño orgullosamente machaleño y listo para enfrentar caminos de desarrollo y de progreso. Qué bonita experiencia, qué linda entrevista que nos ha brindado la señora Jenny Estrada. Arturo, para mí ha sido un gusto y una gran satisfacción compartir nuevamente contigo este programa. Igualmente, para mí, que ha sido muy agradable la conversación que tuvimos con doña Jenny. Fue una verdadera masterclass de historia de Guayaquil. Quiero comentarles de que la entrevista es un poco más extensa. Obviamente por temas de tiempo no pudimos ponerla toda, pero vamos a subirla íntegramente en nuestra página de Facebook a posteriori y en nuestra página de YouTube. Por ende, los invitamos a que vean la entrevista completa para que no se pierdan de ningún detalle, ya que lo que nos compartió doña Jenny ha sido realmente enriquecedor. Y queda pendiente con ella una visita a su hogar, al cual nos extendió una invitación muy cordial para pues conocerla en persona y poder compartir y seguir conversando sobre Guayaquil y hacia dónde apunta la ciudad. De mi parte, les agradezco muchísimo su compañía. Jorge, te dejo para que te despidas. Sí, un gusto también. Como siempre, estaremos el próximo viernes con temas interesantes y adelante con visión y desarrollo, como nuestro nombre lo dice, con una visión hacia el desarrollo. Muchas gracias. Muchas gracias y que viva Guayaquil. ¡Que viva! Guayaquil es mi destino, porque su calor me enciende, donde vivo la alegría que siento entre su gente. Guayaquil es mi destino, con su río que me abraza, con su ritmo, sus sabores, con su fútbol, con su magia. Guayaquil es mi destino, es mi casa más querida, donde el cambio y el progreso se sienten cada día. Guayaquil es mi destino, para amar y ser amado, Que te abriga generosa, que siempre te da la mano. Guayaquil es mi destino, la siento dentro de mi piel, con su espíritu valiente y guerrero, independiente de progreso y libertad. Guayaquil, capitana de mi alma, dueña de mi destino, eres el faro que ilumina mi vida, donde mis sueños se hacen realidad. Guayaquil es mi destino, es la rosa de los vientos, un requinto, una guitarra que cautiva el sentimiento. Guayaquil es mi destino, el amor se vive a diario, no hay temor, no existe odio, porque somos solidarios. Guayaquil es mi destino, es mi casa más querida, donde el cambio y el progreso se sienten cada día. Guayaquil es mi destino, para amar y ser amado, Que te abriga generosa, que siempre te da la mano. Guayaquil es mi destino, la siento dentro de mi piel, con
faro que ilumina